Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos entonces con el siguiente ejercicio sobre el tema de la técnica de derivación logarítmica. Muy bien, dice, usando la técnica de derivación logarítmica calcule la derivada de las siguientes funciones. Muy bien, vamos a darle entonces solución a esta tanda de ejercicios. Vamos a empezar con el inciso A. Nos piden derivar y igual a la x. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es sacar logaritmo natural tanto al primer miembro como al segundo miembro. Recordemos, estamos usando la técnica de derivación logarítmica. Muy bien, luego tendríamos aquí logaritmo natural de y será igual. Aquí aplicando nuestra teoría de logaritmos, tendríamos que este x que es exponente va a pasar a multiplicar y nos quedaría x que multiplica al logaritmo natural de a. Muy bien, ahora derivemos con respecto a x. Derivando el primer miembro con respecto a x tendríamos 1 sobre y derivada de y con respecto a x igual. Y derivando en el segundo miembro con respecto a x, fíjense, tendríamos que esto será igual a logaritmo natural de a. Derivada de x con respecto a x. Bien, entonces esto de aquí se va a ir, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces nos quedará, fíjense, nos quedará lo siguiente. Derivada de y con respecto de x será igual. Fíjense, 1 sobre y aquí tenemos, ¿verdad? El y que está dividiendo va a pasar a multiplicar al segundo miembro y nos quedaría así. Muy bien, de aquí tendríamos derivada de y con respecto de x será igual, pero el valor de y lo tenemos aquí, pues, ¿no? Y es igual a la x. Y esto multiplicado por logaritmo natural de a. Muy bien, entonces aquí tenemos, pues, ¿no? La derivada, ¿cierto? De la función y igual a la x. Muy bien. Vamos entonces con el ejercicio número 2. Vamos a borrar por aquí. Inciso B, ¿no? Inciso B. Muy bien, jóvenes. Inciso B. Tenemos y igual a logaritmo de x en base b. Muy bien. Esto podríamos transformarlo, fíjense, esta parte de aquí del segundo miembro, podríamos decir que esto es igual a logaritmo natural de x entre logaritmo natural de b. Estamos haciendo cambio de base. Bien, aplicando nuestras propiedades de logaritmos. Muy bien, ahora sí, aquí podemos ya derivar con respecto a x. Entonces, en el primer miembro tendríamos derivada de y con respecto de x será igual a... Fíjense, esto lo podríamos transformar así, ¿verdad? 1 sobre el logaritmo natural de b. Vamos a ponerlo esto entre paréntesis. Bien, y ahora vamos a derivar esta parte con respecto de x. Tendríamos 1 sobre x por la derivada de x con respecto de x. Bien, entonces esto se va a ir y nos quedaría de esta manera. Nos quedaría así. Derivada de y con respecto de x será igual a 1 sobre x que multiplica el logaritmo natural de b. Bien, entonces aquí tenemos la solución del inciso b. Vamos con el inciso c. Vamos a borrar entonces. Borramos por aquí. Bien, inciso c. Tenemos que derivar y igual a secante de x. Bien, esto lo podemos poner de la siguiente manera. La secante de x nosotros sabemos que es 1 sobre el coseno de x. Muy bien, aplicando aquí logaritmo, ¿cierto? Sacando logaritmo natural a ambos miembros, tendríamos logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de 1 sobre coseno de x. Bien, entonces logaritmo natural de y será igual, aquí aplicando propiedades de logaritmos, ¿cierto? Tenemos aquí en el argumento una división, entonces eso se convierte en la diferencia de dos logaritmos, ¿verdad? De esta manera. Muy bien. Listo, ahora sí vamos a derivar. Vamos a derivar con respecto a x. Derivando el primer miembro con respecto a x tendríamos 1 sobre y que multiplica la derivada de y con respecto de x será igual. Aquí en el segundo miembro, ¿sí? Aquí derivada del logaritmo natural de 1, eso es 0, ¿cierto? Nos quedaría menos, entonces tendremos que derivar ahora esto de aquí con respecto de x, será
1 sobre coseno de x multiplicado por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, ¿cierto? Muy bien, entonces tendríamos 1 sobre y, derivada de y con respecto de x será, entonces aquí en el segundo miembro, menos por menos es más, y seno entre coseno, eso nos da tangente, ¿verdad? Tangente de x, ¿cierto? Ahora, derivada de y con respecto de x será igual, fíjense, y aquí en el primer miembro que está dividiendo, va a pasar a multiplicar al segundo miembro, ¿cierto? Derivada de y con respecto de x será igual entonces. Ahora, pero y es secante de x, pues, ¿no? Secante de x. Vamos a ponerle entre paréntesis todo esto. Ok. Muy bien. Secante de x por tangente de x. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la derivada de la función. Muy bien. Vamos ahora con el inciso D. El inciso D. Muy bien, jóvenes. Inciso D. Y igual a cosecante de x. De la misma manera podríamos poner cosecante de x como 1 sobre el seno de x. Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Y tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a derivar, o vamos a seguir trabajando aquí. Fíjense, logaritmo natural de y en el primer miembro. Aquí vamos a aplicar nuestras propiedades de logaritmo. Esto es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de el seno de x. Listo, ahora sí vamos a aplicar derivadas. Pero vamos a derivar con respecto de x tanto el primer miembro como el segundo miembro. Tendríamos 1 sobre y por la derivada de y con respecto de x es igual. Derivada del logaritmo natural de 1, eso es 0. Y aquí nos quedaría menos 1 sobre seno de x, que multiplica la derivada del seno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x, pues, ¿no? Listo, entonces fíjense, aquí tendríamos entonces 1 sobre y por la derivada de y con respecto de x será igual a menos, ahora coseno de x entre seno de x, esto es cotangente de x. Bien, tendríamos entonces derivada de y con respecto de x será igual, este y ahora pasa a multiplicar al primer miembro, ¿cierto? Y nos quedará así, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tendríamos derivada de y con respecto de x será igual a menos, pero y, ahí lo tenemos, es cosecante de x, pues, ¿no? Y es cosecante de x, que multiplica la cotangente de x. Bien, entonces aquí tenemos ya la derivada. Muy bien, sigamos entonces, jóvenes. Vamos con el inciso E. Inciso E. Y igual a la tangente de x. Podemos ponerlo como y igual a seno de x entre el coseno de x. Muy bien, aplicando logaritmo natural tendríamos a ambos miembros, tendríamos logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del seno de x entre el coseno de x. Aplicando propiedades de logaritmo tendríamos que esto es logaritmo natural del seno de x menos logaritmo natural del coseno de x. ¿Correcto? Muy bien, vamos entonces ahora a derivar con respecto de x, tanto el primer miembro como el segundo miembro. Por aquí tendríamos entonces, derivando el primer miembro con respecto de x, tendríamos 1 sobre y, derivada de y con respecto de x va a ser igual a, vamos a derivar ahora este término. Tendríamos 1 sobre el seno de x y por la derivada del seno, que es el coseno, ¿verdad? Esto por el coseno de x. Vamos a ponerlo así. Luego menos tendríamos acá. Ahora vamos a derivar este término, ¿sí? Tendríamos 1 sobre el coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, ¿verdad? Por menos seno de x.
¿Listo? Entonces tendríamos 1 sobre y, derivada de y con respecto de x será igual, fíjense por aquí, a, ordenando, ¿verdad? Aquí tendríamos coseno entre seno, esto es cotangente, ¿cierto? Cotangente de x. Ahora aquí, menos por menos se va a hacer más, ¿cierto? Menos por menos es más, entonces ponemos más. Y seno entre coseno es seno de x entre coseno de x, eso es tangente de x, ¿cierto? Muy bien. Luego tendríamos derivada de y con respecto de x es igual. Fíjense, y va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Y va a pasar a multiplicar al segundo miembro, ¿cierto? Entonces tendríamos esto. Bien, luego tendríamos derivada de y con respecto de x será igual a y, pero y es tangente de x, pues, ¿no? Y es tangente de x. Eso que multiplica a la cotangente de x más la tangente de x. Muy bien. Entonces, si seguimos trabajando aquí, tendríamos derivada de y con respecto de x será igual. Fíjense, esta multiplicación la hacemos tangente de x por cotangente de x, sí, eso nos va a dar 1. Y más tangente cuadrado de x. Muy bien, entonces tendríamos derivada de y con respecto de x será igual a 1 más la tangente cuadrado de x. ¿Sí? Bien, vamos a ver por acá. A ver, nosotros nos recordamos que tenemos una identidad trigonométrica que es esta de aquí, ¿verdad? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a dividir, ¿le parece? Todo entre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Dividamos entre coseno cuadrado de x. Esto también entre coseno cuadrado de x. Y lógicamente aquí entre coseno cuadrado de x. Entonces, esto de aquí es, aquí tendríamos tangente cuadrado de x más 1 es igual. Y esto de aquí es la secante, ¿verdad? Secante cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, fíjense justo lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, derivada de y con respecto de x será igual a la secante cuadrado de x. Listo, ahí tenemos, jóvenes. Ahí tenemos la solución de este ejercicio. El inciso E. Muy bien, vamos entonces con el inciso. Nos falta F, ¿verdad? Ya, F. 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 Y igual a cotangente de x. Vamos a proceder de la misma forma que el ejercicio anterior. Tendríamos que y igual a, y sería igual a, cotangente es coseno de x entre seno de x, pues, ¿no? Muy bien. Apliquemos logaritmo natural a ambos miembros. Tendríamos logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de el coseno de x entre el seno de x. Apliquemos logaritmo aquí, apliquemos la propiedad de logaritmos en el segundo miembro. Tendríamos, eso sería logaritmo natural de el coseno de x menos logaritmo natural de el seno de x. Muy bien. Ahora aquí podemos derivar con respecto a y. Entonces tendríamos derivando con respecto, perdón, con respecto de x. Derivando con respecto de x. Tendríamos 1 sobre y, derivada de y con respecto de x será igual a, derivando aquí con respecto de x, tendríamos 1 sobre coseno de x por la derivada del coseno que es menos seno, ¿verdad? Menos seno de x, ¿cierto? Así. Luego menos aquí. Vamos a derivar ahora este término. Tendríamos 1 sobre el seno de x por la derivada del seno de x que es el coseno de x. Listo. Vamos a seguir trabajando por aquí. Tendríamos entonces 1 sobre y derivada de y con respecto de x será igual a, aquí tendríamos menos, ahora seno de x entre coseno de x, esto es tangente de x. Luego menos también y coseno de x entre seno de x, esto es cotangente de x. Muy bien.
Muy bien, jóvenes, seguimos. Entonces, derivada de y con respecto de x será igual a, ahora este 1 sobre y tenemos en el primer término, entonces y que está dividiendo aquí va a pasar a multiplicar al segundo término. Tendríamos y que multiplica a menos tangente de x menos cotangente de x. Listo. Pero y es cotangente de x, ¿verdad? Fíjense, y es cotangente de x. Entonces vamos a reemplazar eso. Cotangente de x que multiplica menos la tangente de x menos la cotangente de x aquí. Muy bien. Resolvamos entonces. Tendríamos menos tangente por cotangente, eso va a dar 1, ¿cierto? Cuando hagamos esta multiplicación. Y menos cotangente cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, derivada de y con respecto de x es igual a... Vamos a factorizar ahí el signo, ¿cierto? Listo, tenemos eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver a qué es igual a esto, pues, ¿no? Recordamos la identidad trigonométrica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces vamos a dividir entre el seno cuadrado de x. Todo, ¿no? Entre seno cuadrado de x. Entonces aquí tendríamos 1 más coseno cuadrado de x entre seno cuadrado de x. Esto es cotangente cuadrado de x. Igual, y aquí en el segundo miembro tendríamos cosecante, ¿verdad? Cosecante cuadrado de x. Muy bien, entonces justo esto de aquí es lo que tenemos acá, pues, ¿no? Entonces derivada de y con respecto de x será igual a menos cosecante cuadrado de x. Listo, jóvenes. Entonces ahí tenemos ya resuelto estos ejercicios usando la técnica de derivación logarítmica. Muy bien. Listo, espero les haya servido este video. Nos vemos hasta el próximo ejercicio.